Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Israel hace balance de daños tras ataques iraníes en represalia que mataron a al menos 10 personas en las últimas horas. El ejército de Tel Aviv ordenó la evacuación de ciudadanos iraníes de sitios cercanos a fábricas de producción de armas, mientras Teherán asegura que capturó a 2 miembros de la inteligencia israelí. En otro frente de guerra, Israel mató a al menos 12 palestinos en la Franja de Gaza durante este domingo. Al menos 5 de ellas habrían sido asesinadas cerca de los puntos de distribución de ayuda humanitaria en el centro y el sur del enclave asediado e incomunicado. Y en Minnesota continúa la búsqueda del presunto autor del asesinato de la congresista estatal demócrata Melissa Hortman y su esposo. El atacante que atentó contra otras 2 personas fue identificado como un hombre de 57 años que habría formado parte de una junta estatal con una de las víctimas. Iniciamos hablando de la escalada militar entre Israel e Irán, en el que supone el tercer día de ataques. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog visitaron la zona de Bat Yam, al sur de Tel Aviv, donde un misil iraní impactó anoche un edificio residencial, causando la muerte de 6 personas, mientras que 3 continúan desaparecidas y más de 100 resultaron heridas. Se trata del mayor daño causado por Irán desde que el viernes Israel comenzara la ofensiva. Además, 4 personas perdieron la vida en Tamra, al norte de Israel, y hay casi medio centenar de heridos en la ciudad de Rehovot, al sur de la capital israelí. Desde Bat Yam, nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cue Barberena, nos contó acerca de la situación en terreno. Nos encontramos en Bat Yam, un suburbio al sur de Tel Aviv, el lugar más golpeado por la última andanada de misiles lanzados por Irán hacia Israel en la madrugada de este domingo. El impacto causó la muerte de 6 israelíes, entre ellos 2 niños y un adolescente de 18 años, e hirió a más de un centenar de personas, y según el gobierno local, unos 60 edificios han resultado dañados como resultado del impacto. Los equipos de rescate siguen trabajando aquí, escaneando los últimos edificios, porque también todavía hay 13 personas que permanecen desaparecidas. Lo que hemos podido observar en los alrededores es vidrios rotos, ventanas estalladas, como resultado también de la onda expansiva de ese impacto. Hasta aquí también han venido el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente israelí Isaac Herzog, el ministro de Seguridad, el radical Itamar Ben-Gvir, recibidos por algunos con aplausos y por otros también con críticas. Según el ejército israelí, Irán lanzó esta madrugada unos 75 misiles en 2 oleadas distintas, y también otro impacto se registró en la ciudad de Tamra, en el norte de Israel, causando la muerte de 4 personas. Recordemos, Tamra es una comunidad de mayoría árabe donde los refugios son escasos y estos impactos causan aún más daño, mientras que en la zona de Rehovot, también en el centro de Israel, se registraron unos 40 heridos por otro de los impactos. Desde el sábado, unos 200 misiles ha lanzado Irán hacia Israel, causando un total de 13 muertos, y el ejército advierte que esas muertes se produjeron principalmente por personas que no se encontraban en los refugios, por los que han insistido en que es importante seguir con los lineamientos que brinda el comando del Frente Interno, que es el que da las instrucciones a los civiles. Y este domingo el ejército israelí ordenó la evacuación de ciudadanos iraníes de sitios cercanos a fábricas de producción de armas, luego después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtiera que atacarán todos los objetivos del gobierno de los ayatolás. Tel Aviv asegura haber impactado una instalación nuclear en Isfahán y confirmó haber alcanzado ayer 80 objetivos en la capital. Teherán, así como haber atacado al líder de los hutíes en Yemen. Israel mantendrá cerrado su espacio aéreo hasta nuevo aviso. Escuchemos al portavoz del ejército israelí. Advertencia urgente a todas las personas que se encuentren o estén próximamente dentro o cerca de fábricas de fabricación de equipo militar y sus instalaciones auxiliares en Irán. Les solicitamos respetuosamente que evacúen inmediatamente estas zonas para proteger su vida y seguridad y que no regresen a estos lugares hasta nuevo aviso.
Su presencia cerca de estas infraestructuras pone en riesgo su vida. Irán, por su parte, informó del arresto de 2 miembros de la agencia de inteligencia de Israel, el Mossad, y afirma tener pruebas sólidas de la participación de Washington en la ofensiva de Israel contra su territorio. Esta fue iniciada, recordemos, en la madrugada del viernes. La República Islámica además reportó que tras 3 días de ataques, la mayoría de muertos y heridos son civiles, y entre ellos mujeres y niños, y confirmó la muerte de otros 7 altos cargos de las fuerzas aeroespaciales iraníes. Según autoridades, a pesar de los ataques, las centrales de combustible iraníes seguirían operativas y han sido habilitadas como refugios, mezquitas, escuelas y estaciones de metro. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que Irán no quiere que el conflicto se expanda, pero que si son atacados seguirán respondiendo. ما خواهان گسترش جنگ نیستیم مگر اینکه به ما تحمیل بشه. No queremos que este conflicto se extienda a menos que nos lo impongan. No queremos que se extienda a otros países ni a la región. No queríamos esta guerra. Nos centramos en implementar la diplomacia con respecto a nuestro programa nuclear. مشغول اجرای دیپلماسی در خصوص برنامه هسته خودمون بودیم. ولی این تجاوز ما تحمیل شد. Sin embargo, nos impusieron esta violación. Nos defenderemos y esta defensa es completamente legítima y contundente. Esta defensa responde a la violación. Por lo tanto, si la violación cesa, nuestra reacción también cesará naturalmente. El gobierno israelí no busca ningún tipo de acuerdo sobre la cuestión nuclear, ni negociaciones, ni diplomacia. Atacar a Irán en medio de las negociaciones nucleares demuestra el desacuerdo de Israel con cualquier forma de negociación. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa negando estar involucrado en los ataques de Israel contra territorio iraní. Sin embargo, el sábado, a través de su red social Truth Social, advirtió que las Fuerzas Armadas estadounidenses responderán con toda la fuerza si Irán decide atacarlos en represalia por su apoyo a Israel. Estados Unidos no tiene nada que ver con el ataque a Irán esta noche. Si somos atacados de alguna manera, forma o modo por Irán, toda la fuerza y poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos caerá sobre ustedes a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, podemos fácilmente llegar a un acuerdo entre Irán e Israel y poner fin a este sangriento conflicto. En otro frente de guerra que mantiene abierto Israel, en la Franja de Gaza continúa la ofensiva del ejército israelí en contra de la población civil. Al menos 12 personas fueron asesinadas este domingo en el enclave palestino y decenas resultaron heridas. 5 fueron impactadas por fuego israelí cerca de los puntos de distribución de ayuda humanitaria. 3 de ellas cuando esperaban alimentos cerca del corredor de Netzarim en el centro de Gaza y 2 cerca de un punto establecido por la Fundación Humanitaria Gaza al sur del territorio palestino en Rafah. Recordemos que según organizaciones internacionales, actualmente el 100% de la población gazatí está en riesgo de hambruna. Israel abrió una oportunidad para que la gente fuera a buscar comida e impidió que la UNRWA lo hiciera. ¿Por qué disparar contra la gente? La gente trae comida para alimentar a sus hijos. ¿Por qué sucedería todo esto? No sé por qué. Toda esa gente no tiene harina ni arroz. Yo personalmente he estado cortando acelgas y lentejas. Las hiervo y como. No estoy dispuesto a sacrificar a ninguno de mis hijos ni a mis sobrinos para que me traigan comida. Preferiría morir de hambre que sentir la angustia que siento por un ser querido. De Gaza vamos a India. Un helicóptero se estrelló al norte del país en el estado de Uttarakhand y en el lugar del siniestro hicieron presencia los equipos de rescate. Según medios locales, las autoridades habrían informado que el helicóptero habría perdido el rumbo debido al mal tiempo y al menos 7 personas habrían fallecido tras el siniestro. Un hecho que ocurre cuando el país llora todavía a los más de 270 muertos de la tragedia del vuelo de Air India del pasado jueves.
En otro orden de ideas, en Estados Unidos las autoridades continúan la búsqueda del atacante que mató a una congresista local de Minnesota y a su marido e hirió a otro representante político. El presunto autor material de los hechos fue identificado como un hombre de 57 años quien logró huir de la escena. El gobernador demócrata del estado, Tim Walz, calificó estos asesinatos como un acto de violencia política, asimismo condenado por el presidente Trump. Veamos el informe. Eran las 2 de la madrugada, hora local, cuando se escucharon disparos en este barrio situado en las afueras del norte de Minneapolis. Un senador local y su esposa resultaron gravemente heridos en su domicilio, mientras que la diputada demócrata local, Melissa Hortman, y su marido fueron asesinados por el agresor. Estas muertes han causado consternación entre los habitantes y los responsables políticos del estado de Minnesota. Para el gobernador demócrata Tim Walz, se trata de asesinatos por motivos políticos. Mi amiga y colega, la diputada Melissa Hortman y su marido Mark, han sido asesinados a tiros esta madrugada en lo que parece ser un asesinato por motivos políticos. Nuestro estado ha perdido a una gran líder y yo he perdido a una amiga muy querida. La presidenta Hortman era una mujer que servía al pueblo de Minnesota con compasión, humor y sentido de servicio. Todos mis pensamientos y oraciones están con su familia, sus seres queridos, sus hijos y sus padres. El principal sospechoso identificado sigue prófugo. Las autoridades han pedido a los residentes que permanezcan en sus casas y eviten participar en una manifestación prevista contra la política de Donald Trump. El Departamento de Policía de Brooklyn Park, la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin y el FBI están participando activamente en una persecución para encontrar al individuo al que consideramos responsable de este acto. Por su parte, el presidente, quien dirigió un desfile militar en Washington, condenó los ataques. Señor presidente, su reacción a los tiroteos en Minneapolis. Absolutamente terrible, absolutamente terrible. Están buscando a ese hombre en particular en ese momento. Gracias. El ataque contra los 2 representantes electos se produjo en un clima político especialmente tenso en Estados Unidos. Continuamos en Estados Unidos, donde el sábado la Unión Americana conmemoró el 250 aniversario de su ejército, pero en paralelo tuvo lugar la mayor oleada de protestas contra el presidente estadounidense Donald Trump desde su regreso al poder en enero. En varias ciudades del país los manifestantes se concentraron para expresar su indignación, en especial contra las políticas migratorias del mandatario republicano. Ampliamos en el siguiente informe. Bajo el lema No Kings, sin reyes, hubo manifestaciones contra Donald Trump en todo Estados Unidos, como aquí en Jackson, Mississippi, donde los manifestantes afirmaron que nadie está por encima de la ley. Cada día me parece que estamos perdiendo el hilo de la democracia en nuestro país. Me preocupa mucho lo que está pasando con los inmigrantes. ¿Quién en Estados Unidos no es inmigrante? En Atlanta, las fuerzas del orden utilizaron gas lacrimógeno para desviar a varios cientos de manifestantes. Y en Seattle, las imágenes tomadas por drone mostraron la magnitud de la participación, con miles de personas que se reunieron en un parque del centro de la ciudad. Los organizadores de este movimiento declararon: en Estados Unidos no tenemos reyes, han desafiado a nuestros tribunales, deportado a estadounidenses, atacado nuestros derechos civiles, la corrupción ha ido demasiado lejos. El 14 de junio nos levantamos. Las protestas tuvieron lugar el día en que se celebraba un desfile en Washington para conmemorar la fundación del ejército estadounidense hace 250 años y también el día del cumpleaños número 79 de Donald Trump. Ya no parece Estados Unidos. Acaban de disparar a 2 legisladores en su casa. Acaban de arrestar a legisladores en California por defender a sus electores. No parece un país libre. Tenemos elecciones dentro de 2 años. Eso cambiará las cosas. Esperemos que podamos empezar a cambiar la corriente de opinión en este país. En Nueva York también, decenas de miles de personas marcharon imperturbables bajo la lluvia, mientras Estados Unidos se ve acosado por conflictos en una amplia gama de cuestiones, desde los derechos de los inmigrantes hasta el conflicto abierto entre Israel e Irán, que de nuevo amenaza con desestabilizar Oriente Medio. Fin del informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.